Las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más componentes que pueden mezclarse en proporciones variables y en las que no podemos identificar sus componentes precisamente por eso, porque están mezclados uniformemente. Por ejemplo de disolución sería si tenemos un vaso de agua y echamos un poquito de azúcar y disolvemos. Referidos a las disoluciones podemos encontrarnos muchos ejercicios y en esta serie de vídeos estamos trabajando ejemplos de cómo se resuelven los problemas de disoluciones. En el caso de hoy vamos a hablar de cómo calcular el soluto. Un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Y además, si te gusta me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota que comenzamos. Para trabajar con disoluciones tenemos que tener unos conceptos previos y antes de pasar a hacer ya el ejercicio de hoy vamos a explicarlos. En primer lugar vamos a entender los componentes que tiene una disolución. Hemos dicho que podía tener dos o más componentes. Al componente que se encuentra en mayor proporción, tal cual es en el ejemplo que hemos visto, pues sería el agua. Por ejemplo, si tenemos un bol con agua, con 1 litro de agua, a eso se le llamaría disolvente. Cuando le añadimos pues unos granitos o unas cucharaditas de otro elemento, por ejemplo la sal, pues a ese componente que está en menor proporción, componente minoritario, se le conoce con el nombre de soluto. Cuando ya removemos y mezclamos agua con la sal y se remueve bien, entonces ya se forma la disolución. Esa disolución es una mezcla homogénea, se llama disolución o también solución, se le conoce con esos dos nombres. Si añadimos poca cantidad de sal, se va a decir que la disolución es diluida. Si añadimos bastante cantidad de sal, se dice que es concentrada. Cuando ya tiene la máxima cantidad de sal que admite, por ejemplo, pues ya se dice que está saturada. Estos son conceptos que son importantes, pero debemos entender que dependiendo de esa cantidad que se añade de soluto, hablamos de la concentración de la disolución, que es la proporción de soluto que hay disuelta en una disolución. A esa proporción se llama concentración. Esa concentración se puede expresar de varias formas. Podemos hablar de concentración en masa, concentración de tanto por ciento en volumen, podríamos hablar de molaridad, de molaridad. También podemos hablar de gramos por litro, que justamente es la que vamos a ver hoy en este vídeo. Esa concentración de gramos por litro se hace con una fórmula. En esa fórmula podemos poner en el numerador la masa del soluto, es decir, del componente en menor proporción, y debajo el volumen de la disolución. La masa del soluto irá en gramos y el volumen de la disolución irá en litros. Por eso se dice que es concentración en gramos por litro. En estos ejercicios nos pueden pedir, por un lado, que calculemos concentración en gramos por litro, pero también hay otros ejercicios en los que nos van a pedir la masa del soluto, el volumen de la disolución. Hoy, en este ejercicio, lo vamos a leer y vamos a ver qué nos piden. Entonces dice, calcula la masa de cloruro de potasio que hay en 1425 mililitros de una disolución cuya concentración es de 7,4 gramos por litro. Pues vamos a tomarnos nota de los datos para ver qué nos piden y para ver con qué datos contamos para poder resolverlo. Entonces, nos dicen, calcula la masa del cloruro de potasio. Esto, como todavía no sabemos qué es, lo vamos a dejar. Que hay en 1425 de disolución. Eso va a ser el volumen de la disolución. Es decir, vamos a poner como primer dato volumen de disolución, que son 1425 mililitros. Ahora dice, cuya concentración es de 7,4. Si nos da la concentración, nos está dando esto. O sea, nos da el volumen que es 1425 y los gramos por litro. Entonces vamos a saber la concentración en gramos por litro, que va a ser 7,4. Entonces, ¿qué nos va a pedir? Si sabemos volumen y sabemos gramos por litro, pues ¿qué nos va a pedir? Pues la masa de soluto. ¿Y cuál va a ser esa masa de soluto? Pues la masa del cloruro de potasio. Es decir, la masa del cloruro de potasio, que es NClK. Esto es lo que nos van a pedir.
Luego, para poder resolver este ejercicio, vamos a ver si los datos ya estarían, necesitamos tenerlos en sus unidades, según os he dicho yo. Si es el volumen, tiene que estar en litros y vemos que aquí el volumen le tenemos en mililitros. Luego, primer paso, vamos a pasar el volumen a litros. Vamos a poner que el volumen, que es 1425 mililitros, para pasarlo a litros lo podemos hacer utilizando los factores de conversión. Sabemos la equivalencia que un litro tiene 1000 mililitros, pues basta con ponerlo eso y decir que un litro, si tenemos aquí los mililitros, pues ahora mililitros tienen que ir en el denominador para que se nos vayan. Un litro equivale a 1000 mililitros. Esto ahora se nos simplifica mililitros con mililitros y ya haciendo esta operación nos va a quedar ya en litros. Entonces eso va a ser 1,425 litros. Litros, que es el volumen de la disolución, luego lo podemos poner aquí, que sería 1,425 litros, ya lo tenemos en litros. Y la concentración que nos la dan en gramos por litros, pues también la tenemos ya. Pues ahora vamos a colocar la fórmula y sustituimos los datos, que sería masa de soluto partido volumen disolución. Ahora basta con sustituir los datos en la fórmula. Gramos por litro, que es la concentración, que ya la tenemos, que son 7,49. 7,49 gramos por litro. Es igual a la masa de soluto, que es la que nos piden, que es esta. Vamos a poner aquí masa de soluto. Y partido por el volumen de la disolución, que ya lo tenemos. Luego ahora, para despejar la masa de soluto, que es lo que tenemos que saber y lo que nos pide el ejercicio, vamos a poner masa soluto y multiplicamos en cruz. 7,49 gramos por litro por 1425 litros. Así que se nos van litros con litros y nos va a quedar 7,49 por 1,425 litros, que ahí no puse la coma, 1,425 litros, y esto nos va a dar igual a 10,54. 10,54, ¿qué van a ser? Pues gramos. Entonces la solución del ejercicio, que es la masa del soluto, sería 10,54 gramos de cloruro de potasio, de KCl. Ahora vamos a trabajar este segundo ejercicio. Una lata de refresco contiene 330 centímetros cúbicos de líquido. Si la concentración de azúcar es de 10 gramos por litro, ¿qué cantidad de azúcar hay disuelta en el líquido de la lata? Te propongo este ejercicio a la vista de la explicación anterior para que intentes resolverlo y ahora ya explicamos la solución. Como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a ver que cuando tenemos una lata de refresco, pues tiene unos ciertos componentes. Nos hablan de que tiene 330 centímetros cúbicos de líquido, que ese es el volumen de la disolución. Luego, volumen de la disolución vamos a poner que es 330 mililitros. Si la concentración de azúcar es de 10 gramos por litro, pues nos están dando la concentración en gramos por litro, que sería 10 gramos por litro de azúcar. ¿Y qué nos piden? La masa del soluto, que en este caso sería la masa del azúcar. Luego vamos a resolverlo y sería, vamos a pasar en primer lugar, vemos que aquí tenemos mililitros y el volumen lo tenemos que dar en litros. Luego vamos a pasar, como hicimos en el ejemplo anterior, 330 mililitros hemos dicho que un litro en el numerador equivale a 1000 mililitros, en el denominador 1000 mililitros. Se nos van mililitros con mililitros y 330 entre 1000 nos va a quedar 0,33 litros. Ya lo tenemos en litros, lo podemos poner aquí, 0,33 litros. Bueno, pues ahora aplicamos la fórmula, luego la copiamos y vamos a poner gramos por litro, va a ser igual a masa del soluto, que en este caso va a ser masa del azúcar. Lo pongo así para que os quede más claro, partido por volumen de la disolución. Y vamos a sustituir. ¿Cuál es la concentración en gramos por litro? Pues vamos a poner que son 10 gramos por litro. 10 gramos por litro
va a ser igual a la masa del azúcar, que es la que no sé, que lo voy a poner masa azúcar, partido por el volumen de la disolución, que son 0,33. Vamos a poner aquí 0,33 litros. Entonces, vamos a despejar entonces la masa del azúcar, que sería igual, multiplicamos en cruz, 10 por 0,33. Van a ser 10 gramos por litro por 0,33 litros. Así que se nos van litros con litros y nos queda 10 por 0,33, que son 3,3 gramos de azúcar. Esa sería la solución. 3,3 gramos de azúcar, gramos por litro era la concentración, en la concentración nos daban 10 gramos por litro. ¿Cuántos gramos habrá en una lata? Pues 3,3 gramos de azúcar. Resumen sobre las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables en la que los componentes están mezclados uniformemente y no se pueden diferenciar a simple vista. Características de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que no se cumple la ley de las proporciones definidas, ya que soluto y disolvente pueden presentarse en cualquier cantidad. La composición y propiedades químicas son iguales en toda la disolución. Las propiedades físicas son distintas a las del disolvente puro y varían según las condiciones y la concentración de la disolución. Puede presentarse en tres estados: sólido, líquido y gas. Componentes de una disolución. Una disolución está formada por al menos dos sustancias: disolvente, al que se le añade uno o varios solutos, y cuando agitamos y mezclamos bien se obtiene la disolución. Definimos los componentes de una disolución. Llamamos disolvente o solvente al componente en mayor proporción en el que se disuelve el soluto para formar la disolución, y suele haber solo uno. El soluto es el componente en menor proporción y puede haber uno o varios. Clasificación de las disoluciones por su concentración. Hablaremos de una disolución diluida cuando tenga baja concentración de soluto. Será concentrada cuando tenga alta concentración de soluto. Saturada si tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura, y sobresaturada si ha sobrepasado el límite de soluto que se puede disolver. Clasificación de las disoluciones según los componentes. Binarias si tienen dos componentes, un disolvente y un soluto. Ternarias cuando tengan tres componentes, un disolvente y dos solutos. Cuaternarias si tienen cuatro componentes, es decir, un disolvente más tres solutos. Y multicomponentes cuando tengan 5 o más componentes. Formas de expresar la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa. Porcentaje en volumen, tanto por ciento en volumen. Concentración en masa en gramos por litro. Molaridad o concentración molar y molalidad o concentración molal. Formulario para calcular la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa, que será masa de soluto partido por masa de disolución, ambas en gramos. Porcentaje en volumen, que será volumen de soluto en mililitros y volumen de disolución en mililitros. Y concentración en masa en gramos por litro, que será masa de soluto partido por volumen de disolución. Las disoluciones, también llamadas soluciones, forman parte de todo lo que nos rodea y están estrechamente relacionadas con nuestra vida diaria. Fluidos corporales, el aire que respiramos, el agua de los ríos y mares, los líquidos que bebemos. En esta serie de vídeos sobre disoluciones o soluciones explicamos todo sobre ellas, hablaremos de sus características, componentes y tipos, y realizaremos ejercicios prácticos que te ayudarán a entender su importancia. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a las disoluciones y a la concentración en gramos por litro, y hemos aprendido a calcular el soluto.
Por ahí debajo tienes unos botoncitos que me puedes dejar un like, un comentario y yo te lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mil gracias por haber visto este. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.